día tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez y vamos a transmitir desde nuestro canal Mundo Holístico en el programa Biomagnetismo Salud Holística. Tengo conmigo con la presencia de la psicóloga Patricia Jiménez Eres. Muchas gracias, Pati, por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué nos puedes decir ahora, Pati, sobre un tema maravilloso que yo sé que a ti te encanta? Yo cuando te conocí manejando esta técnica y luego lo combinamos con biomagnetismo. Con biomagnetismo. ¿Qué nos puedes hablar un poquito sobre lo que es auriculoterapia o auriculomedicina, como le llamaba? Auriculomedicina, efectivamente. Pues muchas gracias de que están aquí y hablaremos de este tema tan interesante que me gusta muchísimo, porque a través de la oreja y de la observación del simple pabellón auricular, nosotros podemos realizar desde un diagnóstico hasta orientar los tratamientos o las recomendaciones que le hacemos a nuestro consultante. Y si lo unimos una técnica con la otra, que es aplicar campos magnéticos, pues los resultados son sorprendentes y para tratar desde dolores físicos hasta tratamientos emocionales también. Acabo de mencionar un tema muy particular, diagnóstico. El diagnóstico. Nosotros manejamos, igual que vamos a manejar el diagnóstico a través del IBIS. La ideología, que la podemos dividir entre normal, la formal, la que conocemos, y la ideología constitucionalista, que habla de constituciones y habla más de emociones. El diagnóstico a través de la oreja me llama mucho la atención. ¿Cómo la observas? ¿Cómo la manejas? Y es un diagnóstico, pero de verdad, acertadísimo. Sí, así es. Sí, somos acertados y vemos los beneficios y los alcances de la aplicación de los imanes cuando hacemos un análisis a través de los pares que requiere la persona, los pares biomagnéticos que requiere una persona. Pues igualmente nos hemos sorprendido cómo esa misma información la encontramos, por ejemplo, en el pabellón auricular, en la oreja, y cómo coincide también con las señas y las marcas que nos enseña la iridología. De todo este tiempo que he tenido de oportunidad de estudiar, de tener acceso a muchos libros, siempre requerimos también así como que pequeños, grandes retos. Y yo recuerdo que en alguna ocasión me dijiste, pues en la oreja se han de encontrar también los pares que necesita la persona. Y pues observando, teniendo una visión muy completa de que en la oreja se refleja todo el organismo, pues sí, efectivamente ahí podemos darnos cuenta dónde la persona va a necesitar que le pongamos, por ejemplo, los imanes. Y como bien nos dices, a través de estas técnicas, pues vamos encontrando también qué tendencias tiene el organismo, desde la recuperación de su homeostasis hasta si estamos eligiendo bien el estímulo aplicado o tenemos que empezar a hacer algunos cambios. Y sobre todo que también ahí nos damos cuenta cuando la persona pues sigue realmente las indicaciones, claro, y cuando no las continúa. Fíjate que, recordando las palabras de un amigo, del maestro David Hidalgo, él nos hablaba cuando iniciábamos ahí el Centro Tao, que para que hubiera un sistema terapéutico adecuado o completo, tiene que haber básicamente dos situaciones. Uno que es un diagnóstico y otro que es un tratamiento. Tiene que haber esas dos partes. Y aparte del paquete de información. Entonces serían tres cosas. Hay un paquete de información, un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, la auriculoterapia o auriculomedicina, como lo decía Paul Noyer, cumple con todas estas situaciones, que es de un sistema terapéutico completo. Sí, y bien lo dices, que cumple con muchas condiciones, porque a través del biomagnetismo, como también de la auriculoterapia, de la iridología, fíjate que al terapeuta le da la oportunidad de darle una continuidad al tratamiento, porque ahí vamos viendo cómo progresivamente la persona va recuperando la estabilidad y vemos cómo el organismo va recuperando poco a poco todas sus funciones, porque tampoco estas aplicaciones tampoco son mágicas. Y ya vinculado con el biomagnetismo, hay personas que tienen todavía dudas cuando hacen el testeo.
No que el testeo no sea correcto. El testeo es exacto, es preciso, el testeo energético. Lo que pasa es que a la persona tal vez le faltan todavía herramientas para poder hacer ese testeo, pero con las técnicas de diagnóstico de Lauri, lo importante aquí es de que puedes rectificar o comprobar que si realmente lo que te salió en el testeo es lo adecuado para el consultante en ese momento. Así es. Y sí, nosotros tenemos acceso, por ejemplo, a muchas cartografías en las que los autores ponen dónde localizar los principales puntos. Algunos sí se refieren y se localizan exactamente en el mismo sitio, pero tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de las personas, cada uno tiene una oreja diferente de la otra y que todas las orejas son diferentes. Así como todos los cuerpos. Claro, entonces es más fácil aprender auriculoterapia directamente en la oreja, localizando ciertos puntos. Nos vamos con la idea del biomagnetismo, de que es preferible localizar zonas de conflicto. Y cuando claro, localizas una zona de conflicto, pues ya tienes ahí una idea de dónde le vas a poner los imanes, y a través de las diferentes formas de hacer el testeo, pues ya podrás también comprobar la polaridad que la persona necesita. Y eso es algo que también pues reciben las personas de beneficio cuando toman un curso presencial y cuando se acercan principalmente aquí al instituto, porque aprenden las diferentes formas de hacer el testeo. Algunas veces nos quedamos con la idea de que solamente es mover los pies, pero ahora ya sabemos que hay diferentes formas de acceder a esa información. Ayer me mandaron una pregunta en uno de los grupos que tengo de chat. O sea, cada curso que hacemos un chat grupal, donde ahí mandan sus preguntas y todas las personas del chat observan las preguntas y las respuestas de algún consultado, de un alumno. Ayer me preguntaba, me mandaron una imagen de un par, el próstata recto, ya me acordé, próstata recto, y me mandaban la imagen, me decía, ¿este es lo correcto? Si estaba correcto la imagen, le dije, estas imágenes es como una metáfora, es como una idea básica, pero el cuerpo te va a decir exactamente dónde tienen que ir los imanes. No es necesariamente que tiene que ser, aquí se dice la imagen, aquí lo voy a poner, no. Tienes que hacer un análisis, ir tocando a la persona, ir observando donde te marque que es correcto. Así como tú decías, si cada persona tiene una oreja diferente, obviamente el cuerpo va a ser diferente y no va a estar ubicado una zona que llamamos hígado, vaso, próstata, recto en el mismo sitio. Puede estar un poquito, y no hablamos del órgano, hablamos, como decimos, de la zona energética alterada. Lo que sucede, yo creo que estamos como que acostumbrados a reconocer, por ejemplo, en auriculoterapia, que en la oreja hay que encontrar el punto, y nuestro cuerpo no es un punto, son áreas, son zonas. Entonces eso nos da un margen de localizar el área. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de recto, próstata, útero, no estamos hablando de un punto, porque en el cuerpo no es un punto. Pero si tú lo pones en una imagen es plana y tiene que llevar ahí la bolita blanca pintada. Entonces, ya cuando estamos en un cuerpo que tiene volumen, que tiene tamaño, tiene un área diferente, porque también cada cuerpo es diferente, tú tienes que utilizar la herramienta del testeo para saber en dónde le vas a colocar, por ejemplo, el par, no sé, como próstata, que sería, por ejemplo, 2 imanes o un imán en el mismo sitio. La misma zona. Pero ¿sabes qué? Eso sí tampoco va a cambiar, ¿verdad? Porque no le vas a poner el de próstata en el talón. Podemos tener un ligero margen de diferencia, pero no anatómicamente. La zona es la que le corresponde. Hola, muy bien. Continuamos aquí en Mundo Holístico, en nuestro programa Biomagnetismo, Salud Holística. Estamos aquí ya en el tercer... Nosotros tenemos que localizar en esa zona donde requiere el imán. Yo una vez leí que un órgano es una zona energética con una función. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar esa zona energética, nos marca una zona energética. Aquí tenemos que tomar en cuenta mucho el aspecto de lo que es entender que estamos trabajando con zonas energéticas, no con órganos. Cuando ponemos, le dicen en el biomagnetismo, hígado,
Pues ¿en qué parte del hígado es? Pues el hígado me Y decía, es un área grande. me decía un maestro cubano, me decía, ¿pero en qué parte del hígado lo pongo? El hígado es muy grande. Le dije, el hígado 14. Ah, entonces ya lo ubicas, es una zona energética que irradia, que entiende, a todo el órgano. no es buscar el órgano, porque si pudiera poner igual que me pasa en la auriculoterapia, estás buscando la zona energética y si una área está alterada, ahí es donde estamos trabajando. No es que sea próstata, no es que sea hígado, no es que sea, sino la zona energética que irradia y tiene una función particular. Sí, y sobre todo que, por ejemplo, en auriculoterapia, cuando empiezas a revisar las orejas y empiezas a hacer una ligera presión, habrá puntos que a la persona le resulten muy dolorosos. Yo en algunas ocasiones les digo a los alumnos, a las personas que toman los cursos, le vamos a hacer como en la revolución. Primero ponle la semilla y después preguntamos qué punto es, porque la ventaja de la auriculoterapia es que cuando presionamos un punto y si está doloroso, es que nos está marcando una zona de conflicto. Y lo que yo puedo hacer es ponerle una semilla a la persona. ¿Dónde es? Ya lo busco en la cartografía que más me guste manejar, con la que yo más me identifique, y entonces ya le vamos poniendo ahí nombre al área. Pero aún así la terapia es la aplicación de los estímulos y la localización de las áreas. Se vuelve relativamente sencillo cuando manejamos las imágenes que nos brindó al inicio el doctor Paul Noyer en Francia, porque sabes que él encontró esa perfecta relación de la oreja, del pabellón auricular, cómo refleja ahí un feto invertido, y ese feto está término. Por eso los puntos que ahí localizamos corresponden a los órganos con los que están relacionados directamente. Entonces, si dice pierna, estómago, brazo, muñeca, dedos, pues es efectivamente esa zona de conflicto. Entonces ya se vuelve más fácil la localización de las zonas, porque pues ya sabes que es ahí el área que pertenece a la mano, a las vísceras, al estómago, y pues ahí ya se nos hace más fácil la localización de los puntos. Entendemos entonces que, por ejemplo, el feto invertido es como fuera un holograma del cuerpo, que está al revés, está invertido. Sí, así es. Aquí ha entrado que son la teoría de los hologramas. Cuando hablamos de hologramas, hablamos del holograma de Suyo, del holograma de auriculoterapia, el holograma de reflexología. Se dice que son sistemas nerviosos, pero yo puedo considerar, y digamos, ya con la experiencia, ya con el conocimiento científico que hay en la actualidad, que se habla de hologramas. En aquel momento se hablaba de que eran terminales nerviosas. Y hablando de esta técnica que pienso yo que supera la reflexología como es Suyo, fíjate que nos sirve como base para localizar los puntos, porque sí, efectivamente, muchas cartografías de la oreja muestran los puntos como están las terminaciones nerviosas. Y sin embargo, cuando tú tienes una representación como son las imágenes de Suyo, los puntos se localizan más fácilmente porque en la oreja se representa ese feto invertido a término, y entonces ahí vas localizando exactamente como están en el cuerpo humano, así los vamos a encontrar en ese pabellón auricular. Lo más interesante que fue que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aceptó la auriculoterapia como una técnica válida y reconocida. Pero ¿qué crees? Que no es permitida dar en hospitales ni en clínicas. No, y es una herramienta muy valiosa porque nos permite, como te digo, orientar la atención hacia nuestro consultante, modificar lo necesario. Y yo recuerdo muy bien algún maestro que tú y yo tuvimos de acupuntura que nos enseñó maravillosamente. Recuerdo que en alguna ocasión le preguntamos si también en la oreja se reflejaba lo que la persona come. Y así pensando como que nos dijo, pues no mucho. Y en base a la experiencia y a la revisión de muchas características, que por supuesto que sí, ahí en la oreja vemos también si la persona está tomando suficiente cantidad de agua, si la persona está teniendo algunos excesos en la alimentación, y hasta en el pabellón auricular lo podemos saber. Así es que es una técnica pues maravillosa que nos permite complementar mucha información que vamos adquiriendo con otras disciplinas, claro, como puede ser el biomagnetismo y la iridología. Fíjate que cuando manejamos esas,
como que ya no tenemos muchas equivocaciones y ganamos en muchísima seguridad con lo que estamos haciendo. Más bien, más que equivocaciones, nos damos cuenta de lo acertado que es tanto la AURI como el testeo con los pares magnéticos, con el listado de pares. Por eso es importante, muy importante, seguir los pasos de los lineamientos adecuados y correctos. Sí, que no vas a ver en un video, que la gente no te va a enseñar en videos. Lo tienes que entender en lo que es el curso. Que por cierto, vamos a estar, Pati, en Tuxtla Gutiérrez el día 2, 3 y 4 de agosto. Vamos a estar allá dando el curso con auriculoterapia, flores de Bach e iridología. Sí. Entonces, pues nos estamos invitando a que vayan con nuestros amigos, nuestros compañeros. La gente que no sepa nada puede ir y va a aprender desde cero. Recuerden que es 2, 3 y 4 de agosto en Tuxtla Gutiérrez. El teléfono de contacto es 55 70 53 22 70, 55 70 53 22 70, 55 73 55 70 53 22 70. Muy bien, pues amigos, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho esa primera parte, este primer segmento. Estamos en Mundo Holístico, en Biomagnetismo, Salud Holística. Gracias a todos ustedes y regresamos. Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez y vamos a transmitir desde nuestro canal Mundo Holístico en el programa Biomagnetismo, Salud Holística. Tengo conmigo con la presencia de la psicóloga Patricia Jiménez Ceres. Muchas gracias, Pati, por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué nos puedes decir ahora, Pati? Bien, continuamos, servidor Jorge Tapia Márquez con la psicóloga Patricia Jiménez Ceres hablando de auriculoterapia y biomagnetismo desde el canal Mundo Holístico que transmitimos todos los miércoles a las 8 de la noche en el programa Biomagnetismo Salud Holística. Pati, te vuelvo a agradecer tu presencia y estamos hablando un poquito de lo que es el doctor Paul Noguer. Así es. Pues una gran labor porque gracias a que él conocía o supo de una mujer que hacía una aplicación en la oreja para quitar el dolor de ciática, se interesa por la fama que tiene esta persona, la va a ver para saber qué es lo que hace y encuentra que esta mujer quemaba un grano de arroz, con eso cauterizaba una zona de la oreja. Claro que para las personas era muy doloroso el que se le quemara la oreja con un grano de arroz, pero sabía que era muy efectivo. Entonces, cuando le pregunta cómo es que funciona o por qué lo hace así, ella le comenta que unos navegantes se lo enseñaron a su papá y su papá se lo enseña a ella y ella lo único que hacía era aplicárselo a las personas. Como él ya sabía un poco más de acupuntura y era un gran investigador, pues decide investigar qué más hay acerca de la oreja, de ese punto que ella cauteriza, y va encontrando cómo ya era un medio de atender a las personas de muchos años de antigüedad, y se empieza a dar cuenta también que había que mejorar la información por la localización de los puntos, y empieza a encontrar esa relación de por qué las características del pabellón auricular, cómo es que ahí se refleja ese efecto invertido, que sí tiene las terminaciones nerviosas, pero que también se pueden localizar los puntos siguiendo un microsistema, siguiendo un holograma, es decir, con la representación tal y como está en el cuerpo humano de los puntos. Y eso la va convirtiendo no solo en una técnica que va ganando muchos adeptos, sino que hace también que con el tiempo la OMS la reconozca, como bien decías.
y la OMS la reconoce porque se aplica en casi todos los países del mundo. La OMS reconoce también que hay cerca de 200 puntos que deben localizarse en cualquier pabellón auricular, y sin embargo también reconoce que cada autor puede proponer en dónde localizar los puntos, y que cuando tenemos esquemas que son planos, que son en una sola, que son lineales, también se reconoce que hay un trabajo digital y que cuando se hacen ese tipo de trabajos, los puntos pueden moverse. Sí, no hay una exactitud. No, entonces no son exactos para localizar. Sino que tienes que buscar, igual que en los paneles biomagnéticos. O sea, Así es. Es que aquí en una zona, volviendo al punto que digamos, del hígado. El hígado, vaso o próstata recto, son lugares pues que se pueden mover porque no toda la gente estamos holográficamente igual. Sí, no tenemos el mismo cuerpo, no tenemos la misma forma, etcétera. Entonces puede haber cierto movimiento. Claro, no podemos hablar de que si me dice que en la oreja voy a ponerlo a la par del lápiz de la oreja, no va a poner en el óvulo. Sí, en la parte inferior. Sí, eso sí, ya no hay lugar a dudas, ya no se puede uno equivocar en esa localización anatómica por muy sencilla, pero precisamente por eso contamos con muchas cartografías, se llama. Hay una internacional en donde parecen como la cuadrícula cuando jugamos ese juego de submarinos, sí. Entonces así se localizan los puntos. Por ejemplo, hay un punto en FT2 que se aplica en casi todos los tratamientos y que se llama Shenmen y que es muy conocido. Vemos que tiene muchas ventajas porque nos permite tomar de la mano la información de otras técnicas como es el biomagnetismo, sí. Iridología, suyo, y con eso obtenemos excelentes resultados para saber, por ejemplo, el origen de los malestares. Yo recuerdo muy bien de una señora que tenía graves problemas intestinales y que por más que había visto ya especialistas y una gran cantidad de médicos, ella no se componía, seguía igual. Ya había modificado su alimentación y sin embargo los problemas intestinales persistían. Cuando yo la vi sin hacerle ninguna pregunta, porque ya ves que luego procuro no tener ninguna referencia, reviso su oreja y reviso a través de esta otra técnica que es suyo, pero al revisar la oreja y nada más con la simple observación, le pregunté qué le había sucedido. Y me dijo, ¿cómo? Y le digo, ¿sí has tenido algún accidente, algún golpe, alguna caída? Y me comentó que sí, había tenido un accidente muy fuerte de auto, salió muy lastimada y había tenido problemas con unas vértebras. Y le dije, el problema de tus intestinos viene de esas vértebras. Mientras no estén en su lugar y no esté corregida la postura, pues tus problemas intestinales van a persistir porque pues los órganos se salen de su lugar, las inervaciones nerviosas se modifican también y entonces la inflamación era persistente. Cuando empezamos a corregir a través del biomagnetismo con la técnica de la columna, empezamos a corregir tanto el peso como la postura, sus problemas intestinales prácticamente fueron desapareciendo. Entonces, así es de excelente esta técnica y como vemos ahí, por ejemplo, en esas imágenes, mira, la simple observación nos da muchísima información. Uh-huh. Yo creo que eso es lo bueno también de tener que usar el transporte público, porque vamos tan cerquitas que luego les voy revisando la oreja para ver características de tamaño, de colores, características de brillo. Y como vemos ahí, pues también en estas costumbres modernas, pues esas perforaciones, y vemos cómo sí afectan grandemente la oreja, porque esos puntos, pues simplemente es como si se eliminaran del cuerpo. Entonces, ya no son utilizables para otro tipo de tratamientos. Y ahí vemos, por ejemplo, ese color rojo, como es ya ves en iridología, los colores nos dan también ciertas indicaciones. Sí. Y ahí vemos las orejas brillosas y rojas y seguramente calientes, pues eso ya nos está hablando de un exceso de calor en el organismo. Claro. Y eso, pues a través del biomagnetismo diríamos que es una zona yang que está generando calor, dolor y la coloración. Inflamación. Inflamación, y esto sería, por ejemplo, la acidificación. Ahí vemos en la oreja, en el pabellón auricular, cuántas partes del cuerpo están acidificadas.
Si lo vemos en porcentajes, pues yo diría que un 80-90% del cuerpo está acidificado y claro que los dolores y los malestares pues se van a intensificar. Especialmente donde el cuerpo tiene mayor debilidad. Sí. Tiene mayor debilidad. Es importante también, tú aquí nos dices que no deje, no abandone su tratamiento médico normal, o lo oficial, siempre con las técnicas complementarias. Siempre tenemos que tomar en cuenta ese detalle, que las personas no tienen o no pueden o no deben abandonar el tratamiento médico oficial. Eso es una cuestión legal, no es de que, sí. Aunque tengan muchas razones justificables, eso no es justificación legal. Aquí lo legal es que el médico tiene que es el responsable, el único responsable de la salud de las personas, y esas técnicas coadyuvan. Así es. Son complementarias. Son complementarias y además el médico, a través del sistema médico de un país, por ejemplo, a través de ese seguimiento médico, pues el encargado, el médico tratante, pues también puede guiar ese tratamiento. Algunos desconocen estas técnicas y pues lo primero que le dicen a la persona es que no las utilicen, que no son buenas, pero pues sabemos también que esa es pues su opinión y sin embargo las personas buscan otros recursos. Por eso también nosotros no tenemos que estar en contra de lo que dice el médico, al contrario, hay que fluir a favor del consultante, que continúe con su médico, que continúe, solamente el médico es el que le receta, es el que le modifica el medicamento y nosotros pues ya así como en casa pues le decimos a la persona pues lo que puede hacer para recuperar la salud continuando con su tratamiento médico. Muy bien. Vamos a entender entonces que para poder llegar a este punto tienes que ser muy observador. Sí, así es. Observador. No nada más agarrar, buscar, a ver, enteritis, y entonces busca los puntos. No, tienes que irte a la fuente de la información, que es la oreja misma. La oreja misma. Así como hay que observar la oreja y sus características, obviamente la oreja no viene sola, también vemos las características de la persona, como es cómo escuchamos su voz, cómo se ve su tez, cómo es su comportamiento, signos le diríamos patognómicos, donde le duele, qué molestias tiene, y luego ya lo vamos confirmando ahí a través de la oreja. En esas imágenes, mira, observamos cómo hay una zona donde se reflejan, diría yo, las ciertas venitas que nos indican, por ejemplo, dónde está o dónde inicia la zona de conflicto. Esa es una parte que nos ayuda a elegir los puntos que vamos a atender y sobre todo que nos orientan acerca de la condición de la persona. Hay otra zona muy cerca o diría enfrente del orificio o del conducto auditivo, que es donde escuchamos, que esa se llama concha inferior. En esa zona se pueden apreciar, por ejemplo, como puntitos, como si fuera una zona con acné, y eso nos está hablando precisamente de que la persona ya tiene, o sea, el hígado ya no está procesando de una mejor manera las grasas, y las grasas pues empiezan a acumularse. ¿En dónde? En el primer sitio donde puede acumularse la grasa, que son venas y arterias, y eso, cuando vemos esas venitas a través de una luz, ayudándonos con una lámpara, pues nos damos cuenta cómo el sistema circulatorio pues tiene ciertos conflictos. Uh-huh. Aquí, al igual que yo diría que el biomagnetismo, al igual que la iridología, podemos hablar de zonas de conflicto y no, o nunca, por así decirlo, mencionarle a la persona nombre de enfermedades. No manejamos nombres de enfermedades, lo que sí manejamos son zonas de conflicto. Igualmente que podemos decir, por ejemplo, si vemos que el hígado está congestionado, hay gente que se atreve a decir hepatitis, pero pues no sabemos exactamente si la tiene o no la tiene. Eso solamente, por eso decimos que el médico tratante es el indicado para poder diagnosticar enfermedades. Oye, la frase más común que se nos ocurre, hígado graso, y luego yo les pregunto, a ver, explícame qué es hígado graso. Sí. No, son condiciones que nosotros tenemos que ir refinando y que no le vamos a poner la etiqueta.
es preferible decir que ahorita hay que cuidar el hígado y que el hígado es esa zona de conflicto y que le vamos a poner más atención y obviamente más cuidado. Pasa algo muy curioso. Alguna vez me dijo un alumno que ya hablaba de hígado graso. Entonces yo le decía, hay terapeutas, hay médicos que antes de entrar al curso se quitan la bata de médico y la dejan afuera. Y es lo que les pido. Sí. Pero hay compañeros que salen a ponerse que se la ponen y se meten con la bata del médico. Entonces, nosotros no trabajamos con padecimientos particulares, trabajamos con lo que es una zona energética alterada. Que básicamente, si hablamos de que un hígado es una zona energética que está alterada, hablamos de eso. Ya la medicina se encarga de ponerle nombres a los diferentes síntomas. Así es. Además, si nosotros precisamente por eso participamos en muchos cursos, pues investigas, lees, porque hay mucha información también como que hay que librar a la mente de ella, porque nos limita en vez de brindarnos más oportunidades. Cuando hablamos de enfermedades nos estamos así como que limitando y poniendo etiquetas. Claro. Pero bien dices tú, hablar de zonas alteradas. Fíjate, un hígado puede alterarse por muchos factores. ¿Cuáles pueden ser? La alimentación, el estilo de vida, bueno, y las emociones. Si no sé qué factor es el que está alterando ese hígado, pues yo nada más digo que hay que cuidar al hígado, porque no sabemos si son factores emocionales, si son factores de la alimentación, que con otros medios de información, pues nosotros podemos saber precisamente de qué pie coge a la persona, ¿no? Porque ya sabemos si es a los excesos o a las deficiencias de la alimentación, como es la mayoría de los casos, pero hablamos mejor de una zona de conflicto o de una zona alterada energéticamente, algún bloqueo, alguna cicatriz. Puede haber muchísimos factores, entonces no le ponemos nombre, mejor hablamos de una zona de conflicto. Y hay otro factor que a veces no consideramos, que es el factor genético. También eso es importantísimo. Es muy importante, sí. Porque digamos, hay quien me marca gente que trae debilidad ya de una manera genética en ciertas zonas, porque así venía el papá, así la mamá, los abuelos, etcétera. Y entonces pensamos que todos, como si todos fuéramos iguales. Y no, cada quien tiene su historia personal, su historia familiar, su historia transgeneracional. O sea, podemos hablar de muchos aspectos que a cada quien nos hace únicos. Sí, y en la oreja lo vemos, fíjate, si cada uno de nosotros tenemos 2 orejas y son diferentes, pues aquí, sí, cuando estamos en los cursos, se presenta la misma situación. Dime qué puntos le pongo para tal enfermedad. Y le digo, a ver, revisa las orejas. Si en cada uno de nosotros las 2 son diferentes, ¿por qué esperamos tener también hasta para la oreja ciertos protocolos? Claro, por ejemplo, en la iridología, el iris del lado derecho me marca el hemicuerpo derecho. Entonces, y el iris del lado izquierdo me marca el hemicuerpo izquierdo. Es decir, el hígado lo voy a encontrar clarísimo en el lado derecho, pero en el lado izquierdo voy a encontrar un pedacito de lo que alcanza a entrar. Pero en cambio en el hígado, de la parte izquierda, me voy a encontrar, por ejemplo, el páncreas, el vaso, etcétera. Y en ambos lados el estómago, porque el estómago abarca ambos lados, pero más del lado derecho. Es que es todo un arte, Pati. Así es, pues precisamente observando esas características, nosotros nos vamos a ir quitando ya también de ciertas tendencias y empezando por esa primera cuestión, ¿por cuál oreja empiezo? Bueno, nosotros tenemos que tomar la oreja que nos brinda más información, la que nos da más información. Algunas veces un padecimiento, un malestar, un dolor se refleja más en una oreja que en la otra. Las condiciones son diferentes. Entonces, ¿por cuál tengo que empezar? Por la que sea más sensible a la presión de los puntos. Donde le duele más, ahí empiezo. Por ahí entramos en el siguiente bloque. Muy bien. Estamos terminando el segundo bloque en nuestro canal Mundo Holístico, con el programa Biomagnetismo Salud Holística. Mi nombre es Jorge Tapia y de invitada Pati Jiménez Cedés. Continuamos en un momento más y nos vemos hasta la siguiente bloque. Así Gracias. Es, los esperamos.
un programa muy interesante, Pati, que de verdad estamos muy... Pues a mí la verdad me está dando mucha luz. Ya es así que las conocía. La primera clase que yo di, Pati, lo vas a creer, fue auriculoterapia. Eso te hablo de hace 18 años, 19 años. Sí, sí. Entonces, pero fíjate que la manera en que tú lo abordas, que tú lo tienes, y que hace el diagnóstico contraluz, que para mí es una maravilla. No sé de dónde te la sacaste Sí. esa idea, pero realmente es increíble. No solamente ver el diagnóstico, lo que observas, sino que al poner la lámpara por la parte de atrás, ves cosas muy diferentes. Sí, muy es otro panorama, como nos dices. Y pues precisamente para eso también requerimos, pues sí es una técnica muy relativamente sencilla, la podemos aplicar prácticamente en cualquier lugar. Prácticamente también se le puede aplicar a cualquier persona, tiene sus mismas limitaciones y contraindicaciones como cualquier otra, que es a las embarazadas no, problemas, enfermedades severas, graves, enfermedades terminales, pues tampoco las vamos a aplicar. A las personas que vengan intoxicadas, alcoholizadas, pues tampoco se les aplica. Y tiene muchos, en sí tiene muchos beneficios, pero también pues requiere que le demos ese carácter profesional y que tengamos nuestro material adecuado, como pueden ser, por ejemplo, las pinzas, un localizador, que sepamos preparar las semillas, eso lo hacemos también físicamente en el curso, que dispongamos precisamente de una pequeña lámpara tipo lápiz para que podamos hacer ese diagnóstico, y los estímulos que vamos a aplicar, como pueden ser las semillas, ya sean la de mostaza o la de rábano, porque son unas bolitas negras muy similares. Las dos tienen ese beneficio que se pueden utilizar para la terapia. Podemos utilizar también balines, ya sea de oro, de plata o de acero inoxidable, que realmente diría yo los que vamos a encontrar es acero inoxidable pintado de color oro, pintado de color plata. Pero como estímulos puedes aplicar prácticamente lo que sea, el chiste es que localices el lugar adecuado. Fíjate que aquí yo veo, es el kit de imanes que tú... Ese es el kit de auriculoterapia. Que vas a llevar a los cursos, que llevas sí, a los cursos. Es lo que va a llevar el material. Ahí aquí tenemos y que lo tienen en disposición aquí también. Incluye una cinta micropor porque aprendemos a hacer los estímulos. Llevamos precisamente por eso las semillas. Y aquí arriba se ve una tablita, un semillero, así se le llama, en el que ponemos esta cinta micropor. En cada orificio cabe una bolita, una semilla, se corta y ahí con las pinzas ya vamos tomando cada uno de los estímulos. Esto es cuando lo hacemos nosotros, pues una preparación manual. Pero también el kit incluye unas tiritas de los balines, con los que ya sí simplemente tomamos con la pinza el balín y lo vamos a aplicar. Pues tenemos que hacer primero una revisión física y ya después empezar a limpiar la oreja, y para eso pues ocupamos los algodones. Vamos a ocupar también alcohol para hacer esa limpieza lo más higiénico posible, y ocupamos una solución que se llama tintura de benjuí, que nos permite, ese frasquito, que nos permite quitarle a la oreja alguna grasa, para que nos permita aplicar el estímulo, ya sea la semilla o el balín, y que perdure por lo menos hasta unos 15 días y tolera muy bien el baño de las personas. Una pregunta. Sí. Como ya parezco alumno. Ajá. ¿Incluye alcohol? No, el alcohol no lo incluye, pero sí incluye la tintura de benjuí. Yo diría que es lo único que tienen que llevar. Un poco de alcohol, porque ahí en su kit van a tener todo. Y además, con el kit, pues les enseño obviamente a utilizarlo todo. Ahí se ve también otro envase, que es uno redondo con con unas bolitas blancas. Esos son glóbulos homeopáticos, porque también en el pabellón auricular podemos ocupar aceites esenciales de muy buena calidad, y que se aplican con esos globulitos homeopáticos en la oreja para dar todavía un mayor estímulo, un estímulo directo, como sería el conjunto de los aromas y el globulito homeopático. Podemos aplicar también
la combinación de remedios florales. Okay. Se pone una gotita, se mojan esos estímulos y se aplican en la oreja. Qué bien, qué interesante. Sí, podemos aplicar también microdosis, fíjate que podemos aplicar también los remedios homeopáticos, lo que necesite la persona. Una gotita, se mojan los globulitos y se ponen directamente en la oreja. Y los resultados son sorprendentes. Y si todo eso nos sorprende, ahí también llevan un envase donde tiene se llama polvo de cuarzo, porque son unos cuarcitos micro, pequeñitos. ¿Estos son? Sí, esos son. Y esos también los podemos aplicar en la oreja y en algunos otros puntos de reflexología. Y los estelares, podría decir, que son los imanes corporales o los imanes de lenteja, como vemos esos pequeñitos ahí, que tienen, están acá en esta imagen. Mira, en el kit no van, pero ahí están para adquirirse en el lugar de la sede. Y están estos imanes de lenteja que también se aprenden a poner ahí en la oreja. Y las tachuelas, que son unas agujas muy pequeñas para hacer los diferentes tratamientos que requiere la persona. Esos son los ideales, por ejemplo, que requerimos cuando hacemos un tratamiento de obesidad. Y el tratamiento nos funciona muy bien por la combinación de puntos que elegimos y los estímulos que vamos utilizando también. El localizador, que ya sea que tenga una punta donde tiene una bolita muy pequeña y una base, el otro extremo tiene un imán para que aprendamos a poner las tachuelas. Así es que teniendo el kit, ahí todos aprendemos a manejar todo el material. Es un kit básico. Sí, es un kit básico. Ya en el curso, aquí decimos el costo que tendría ese kit. Hay que, ya nos dirás más adelante, Pati. Sí. No el video, pero sí para poderlo... Para que lo puedan adquirir. Yo, fíjate que hemos sido, tú y yo también fuimos alumnos de estas técnicas, porque aún cuando ya sabíamos, hemos retomado algunos cursos para... pues beneficiarnos de algunos otros temas, ¿verdad? Algo que no sepamos para mejorar lo que nosotros también enseñamos. Y yo me di cuenta que algo que no me enseñaban era cómo utilizar todo ese material. Yo tenía que andar investigando, pues ahora cómo lo ocupo. Entonces algo que hacemos en el curso es una pequeña práctica donde empezamos ya a colocar los puntos y utilizar el material que se requiere. Así es que es un curso también muy práctico porque quien lo toma tiene que salir aplicando lo que aprendió. Claro. Sí, les recuerdo que es el 2, 3 y 4 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El teléfono de contacto es 5570-53-2270. Repito, 5570-53-2270. También es un WhatsApp con Pati Muñoz. Ahí está ella, a la orden. ¿Algo más que nos quieras decir del material? Pues respecto al material, que ahí lo llevan todo completo, ya eso nos permite, es muy cómodo porque lo podemos traer ahí en la bolsa. Sí. Y con eso tenemos ya la posibilidad de hacer una magnífica atención para nuestros consultantes. Es importante que si van a hacer el pedido, que lo hagan con anticipación porque vamos a llevar muy limitados. Pues sí, que nos hagan favor de avisar aquí a los teléfonos que tú les has indicado, para que también llevemos ese material y ustedes tengan allá el acceso. Podemos aprender, como te digo, hemos aprendido las técnicas, pero cuando no tienes ahí el material adecuado, pues nomás se queda uno viendo. Es como el suyo, nos pasó que no pidieron material, le llegamos y había más gente y se terminó el material, sí, pero bueno. Sí, ya se queda uno con ese incompleto. Sobre todo para el suyo, la sí, que se requiere la aplicación. Pues así es con el de la oreja. Ya verán igual también que cuando empieza uno a adentrarse en este tema, va uno encontrando materiales de diferente calidad, obviamente diferentes precios. Algunas veces ya nada más por tenerlo lo pagamos, pero pues todo es utilizable. Claro. Vemos a mira que es anatomía auricular. Sí, ya con estos estudios y las investigaciones tan avanzadas, pues obviamente también ya se le dio a cada parte de la oreja su nombre para poder localizar también en esa misma área,
pues los puntos Fíjate correspondientes. que yo empezaba el curso hablando de estas áreas, al lado de yo les decía que aprendieran, entendían la fosa triangular, el cuerpo, el antihelix, el helix, la raíz del helix, el trago, concha, o sea, lo primero que tenemos que aprender a encontrar, a saber la distribución, es como Sí, decir así es. cabeza, piernas, tronco. Esto es importante para empezar a entender antes de empezar a entrar al mapa auricular. Así es. Y una vez que tenemos ahí los nombres de las partes de la aurícula, pues lo más interesante todavía es que lo empecemos a identificar en cada oreja en particular. Claro. Empezando por el lóbulo, ya ustedes harán las observaciones adecuadas. Y si no, fíjense hasta con los miembros de la familia. Algunas personas tienen un lóbulo, que es aquí donde tradicionalmente ponemos los aretes. Está muy grande, está muy pequeñito, está pegado a la piel de la cara. Algunas personas parecería que ni siquiera tienen lóbulo, y hay otras personas que tienen una carnosidad muy, muy grande. Entonces hay mucho con qué trabajar. Y no solo es localizarlo, por ejemplo, y tocarlo, sino saber también delimitar cada área. Pero esa parte no se aprende en los esquemas, porque eso es es una imagen plana. Lo tenemos que aprender directamente en la oreja, y solamente tomándolo y haciendo algunos dobleces los vamos a poder localizar. Y pues una vez que ya los localizamos, empezar a conocer que quizás no se requiere que sepas demasiados puntos, pero si te sabes algunos puntos maestros y algunos puntos principales, pues dominas pocos puntos, pero mucho, mucho, muy efectivos, y eso es muy importante. Sí, a ver, los puntos, es como en medicina tradicional china, los puntos yuan, son los puntos básicos, los puntos de batalla. De ¿no? batalla, sí. Así como hay cerca de 360 puntos acupunturales, yo en las clases algunas veces digo, con 18 manejas bien localizados, puedes manejar muchas padecimientos. Y en la oreja es igual. Con el simple hecho de que se tengan ustedes la representación de ese cuerpo, es más fácil los tratamientos. Y siempre comparto también muchas orejas, muchos diagramas, porque nos permiten darnos una idea. También esa es una parte de la sistematización que logra el doctor Paul Noyer, porque entonces hay cartografías que encontramos puras palabras, es decir, los nombres anatómicos. Hay otros esquemas donde la localización de los puntos lleva una numeración. Esa también es utilizar, pues la que nos parezca más adecuada, la que nos guste más. Claro. Esa es. Claro que hay algunos autores ya de renombre, como Oleson, Terry Oleson, que tiene unas cartografías pues muy prácticas, diría yo, con las que podemos localizar los puntos, pero me voy siempre a lo sencillo, que es localizar los puntos en la oreja de la persona que tengo enfrente. Como hemos localizado, como nos hemos dado cuenta a través del biomagnetismo, el que tiene la razón es la persona que está enfrente mía, a la que le estoy revisando la oreja. Los libros pueden decir muchas cosas, pero el que manda es la energética de cada persona. Aquí dice la observación del pabellón, la radiación de la energía está en el brillo, el color, líneas o marcas, tanto que hay que aprender. Y ahí vemos como, por ejemplo, en esta oreja en particular, pues algo que tendría que atender primero para el bienestar o la recuperación de la salud de esta persona, pues sería, por ejemplo, empezar por el sistema circulatorio. Y cuando hablamos del sistema circulatorio lo vemos en el iris y lo vemos en el naturismo, que hay que mejorar siempre el terreno biológico. Claro. Y eso es algo en lo que nos ayuda grandemente el biomagnetismo. Más que atacar una enfermedad, es mejorar, fortalecer a este sistema. Sí, mira, así es. En la oreja número 1, pues encontramos mucha información. Vean ustedes el antihelix, cómo nos muestra las características de la columna.
esa zona de ahí. La columna de la persona pues sí tiene que tener muchísimos cuidados para que eso no genere mayores problemas con el tiempo. Y vemos en la zona, en la cruz superior del antihélix, cómo se refleja sacro y coxis, y ahí también esa es una zona de conflicto. Por eso ahí vemos cómo esta terapia de la columna es excelente para estas aplicaciones. En la imagen número 2, vean cómo encontramos ese surco, realmente ya no es una línea, es un surco en la oreja de la persona atravesando el lóbulo, y eso nos habla desde un cambio en el estilo de vida de la persona, un cambio radical, como cuando estaba estudiando una carrera y al siguiente semestre ya está estudiando otra cosa diferente. O se divorcia. O se casa. O se casa. Sí, es un cambio. Radical. O en la salud, porque algunas veces la persona está completamente sana y luego empieza a tener ya diferentes enfermedades, pero también eso nos muestra las líneas del estrés, como lo vemos en el iris. Nos habla también de profesiones que son muy estresantes o de personas que tienen una gran cantidad de personas a su mando, es decir, que controlan muchos grupos de personas. Y en la imagen número 3, pues vean ustedes esa condición de la piel, se ve brillosa y nos da un aspecto como yo le llamo como si fuera una calle empedrada, pues eso ya nos está hablando de los excesos de proteína. Entonces puede ser una persona que desde la infancia, porque esto no aparece de la noche a la mañana, es una persona que ha consumido pues carnes, y carnes ya dijimos que es carne de res, carne de pollo, carne de todo tipo, en exceso, y es como cuando desayunan, comen y cenan carne, y que las proteínas vienen igual también de algunos otros alimentos, como pueden ser el consumo de frijoles, garbanzos. Por eso son condiciones que no nada más son para las personas que comen carne. Quien tiene un exceso de proteínas, ahí se va a reflejar. Bueno, Pati, pues hemos terminado este bloque. Nos esperamos, dijimos 2, 3 y 4 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El teléfono de contacto es 5570 532270. Ahí puede ser en WhatsApp. Piden información, con todo gusto se los envían. Y estamos en línea. Pati, muchas gracias por tu atención. Muchísimas gracias. Por tu participación y tus aportes, siempre tan excelentes. Sí, y muchas gracias. Tu servidor Jorge Tapia Márquez se despide, agradeciendo a Gerardo Said, al canal Mundo Holístico y transmitiendo directamente con nuestro programa Biomagnetismo Salud Holística. Gracias y que tengan una excelente tarde. Tarde, día o noche. Gracias. Adiós. Gracias. Hola, muy bien.